naturaleza nos produce ciertos efectos físicos y fisiológicos en nuestro organismo, ¿no? Hablamos de cuando aumenta, por ejemplo, hay una temperatura fuera de la de confort donde es muy alta esa temperatura, empezamos nosotros a tener sensaciones físicas, biológicas en nuestro cuerpo. Si hay un grado de temperatura muy alto, ¿cómo se siente nuestro cuerpo? Pues hay muchas alteraciones, entre ellas nos empezamos a estresar, por ejemplo, ¿no? Por el calor nos podemos empezar a estresar, nos podemos sofocar, nuestro sistema circulatorio se acelera, empezamos a tener nuestro ritmo cardíaco empieza a aumentar, podemos tener sudoración, nerviosismo, o sea, hay muchos efectos que el incremento de la temperatura produce dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es muy importante saber cuáles son esos efectos físicos que perciben los usuarios, las personas que están dentro del recinto, pues para saber efectivamente qué es lo que tenemos que hacer para lograr un ambiente más confortable que reduzca esos efectos de los efectos de los elementos del clima, ¿sí? Entonces, pues esta tablita se parece más bien a la tabla, a la escala de Beaufort. A ver, busquen ahí en su teléfono cuál es la escala de Beaufort. Sí, escala BAU por escala y es una tablita muy parecida a esta en lo que nos da una sensación de comportamiento del aire, del viento, pero ya fuera en el exterior, en donde se producen ciertos efectos físicos naturales allá afuera, por la incidencia del viento. ¿Qué dice esa escala? ¿Ya la notaron de esa tablita? Sí. Entonces dice ahí que cuando el viento está a una velocidad más baja, el nivel 1. En bioinformática es muy usual esta escala de Beaufort para encontrar y entender cuáles son los efectos del viento de manera natural. En el exterior, ¿cuál es la más baja? La del 1. Menos de 1. Búsquenla en metros por segundo o kilómetros por hora. De 0, ¿no? De 0 a 1 kilómetro por hora es la 3 kilómetros. Kilómetros por hora, o metros, ¿sí? Entonces, esa escala, y si ustedes ven ahí, viene el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, a medida que aumenta la velocidad del viento, hay diferentes sensaciones. Por ejemplo, díganme qué efectos nos ofrece o percibimos cuando el viento es en el nivel 4. ¿Qué dice? ¿Qué velocidad es? Las copas de los árboles se agitan, el polvo y los papeles se levantan. Exacto, con una velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora dice ahí. ¿Cuánto? 20 a 21. 20 a 21. Ah, 20 a 21. De velocidad 20 a 21, fíjense bien. O sea, aunque la tablita dice ahí que es un efecto de velocidad de 20 kilómetros por hora, nosotros los valores los damos en metros por segundo para los efectos de nuestra ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer la conversión. 20 kilómetros, ¿sí? 20 kilómetros los vamos a convertir a metros, serían 20,000 metros, ¿sí? En una hora, en segundos son 3,600 segundos, ¿sí? Ahí está. Yo hago esta operación, 20,000 entre 3,600, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 5.56. Aquí
y la velocidad en metros por segundo sería 5.55 metros por segundo. Estamos haciendo la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Entonces hacemos la operación y entonces nuestra velocidad para efecto de cálculo en nuestra ecuación pues sería 5.55 metros por segundo, ¿sí? Y el efecto de esta escala que fue, ¿no? Escala de Beaufort fue la número 4, ¿sí? Y los efectos que me da ambientalmente en el exterior es el arrastre de hojas de los árboles y polvo, etcétera, ¿no? Y entonces de esa manera se tiene a lo mejor que tomar una medida determinada en cuanto a velocidad del viento. Yo lo puedo percibir, por ejemplo, ¿en qué escala estaría el aire allá afuera en este momento? ¿En qué, dentro de esa escala de flujo, cuál sería la 1, no, la 2. La 2, dice aquí el compañero, dentro de la escala de Beaufort, ¿sí? Escala de Beaufort es el 2. ¿Cuál les dice que es la velocidad del viento? De 6 a 11. De 6 a 11. Vamos a ponerle el intermedio, 6 a 11. Vamos a ponerle 8. Velocidad igual a 8 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué efectos nos observamos o estamos observando con esa escala de 2? ¿Cuál es el efecto físico allá afuera? ¿Cómo? Se mueven las hojas de los árboles. Se mueven las hojas de los árboles. ¿Sí vemos que se mueven las hojas de los árboles? Sí, ¿no? Ahí lo estamos persiguiendo. Entonces, mediante esa escala podemos hacer esas mediciones, por decirlo así, ¿no? Entonces ahorita en este momento más o menos se mueven las hojas de los árboles y en la velocidad del viento serían 8.000 metros entre 3.600 segundos. ¿Cuánto sería la velocidad? ¿Cuánto? 8.000 metros. 8.000 metros entre 3.600 segundos. ¿Cuál sería la velocidad? 2.22. ¿2? 2.22. La velocidad sería 2.22, que sería metros por segundo, y sería el valor que tendríamos que tomar en nuestra ecuación para el cálculo del área de entrada de la ventana. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de climático, donde el aire va a ser el elemento regulador de la temperatura, ¿sí?, interior, tengo que hacer el análisis del comportamiento del viento. Para eso se utiliza la rosa de los vientos. Entonces tengo que hacer un análisis de cuál es el comportamiento general, vamos a llamarle así, del viento, y de qué manera incide en nuestro proyecto. Y para esto se hace un análisis de registros estadísticos que nos ofrece el INEGI, Conagua y todas aquellas instituciones que todos los días están monitoreando ese comportamiento del viento. Ustedes investigan, hay algunas páginas que nos dan los valores de registro durante varios años. Aquí lo recomendable son 10 años. Lo mismo que hicimos con otros de temperatura, etcétera. Ese de registrar los valores de 10 años, el comportamiento, pues primero mensual, luego diario, para encontrar la media del comportamiento del aire. Pues el aire no es el mismo que está ahorita, el que va a estar mañana o que va a estar a las 4 de la tarde, ¿sí? Hay un comportamiento diferente, inclusive por día. Entonces, para yo tomar un valor más preciso o más efectivo, pues vamos a hacer el registro de las velocidades del aire que nos ofrece el INEGI, cualquiera de estas instituciones que nos ofrecen esos datos. Si sacar una media, entonces yo puedo sacar la media del registro del viento y lo comparo con esa escala de Beaufort, entonces tengo
tengo referencias de cómo es el aire. ¿Sí? ¿Cuál es de los más altos? Una escala de 8, a ver cuánta velocidad tiene, cuánta velocidad tiene la escala de 8. Dice, las copas de los árboles se quiebran, además de que la circulación de las personas se dificulta. Imagínense. ¿Y qué velocidad tiene? 62 kilómetros por hora. 62 kilómetros por hora. 62 kilómetros por hora es un viento muy fuerte. Dice que la estabilidad de las personas, ¿no? O sea, te empieza a mover el aire por tan fuerte que es. Y las hojas de los árboles, las ramas, sobre todo aquellos árboles que son débiles, se empiezan a quebrar o se empiezan a tener sus efectos, pues porque la intensidad y la fuerza aquí es muy fuerte, ¿sí? Y entonces hace esto con la copa de los árboles. Ya cuando tenemos, ¿en qué escala está la de 80 kilómetros por hora, por ejemplo? En la 10. ¿Y qué efectos tiene? Los árboles son arrancados y las estructuras de construcción sufren daños. Pues ya ahora sí que son vientos huracanados, ¿no? O sea, hay árboles y hay daños estructurales considerables. Exacto. O sea, es una forma de tener una referencia de los efectos del aire, del viento. ¿Sí? Por eso la escala de Kilgore es muy utilizada para los análisis de lo que estamos haciendo aquí. Obviamente nuestro proyecto, a menos que esté en la costa, donde precisamente llegan los huracanes, pues ahí tenemos que valorar cuáles son los efectos y entonces tomar las medidas para que los daños estructurales no afecten o nuestra construcción no tenga esos daños estructurales, ¿no? Y entonces a medida que avanza la escala, pues obviamente tenemos vientos cada vez mayores y con efectos catastróficos, ¿no? Entonces nosotros estamos dentro de estos márgenes, ¿no? que tenemos aquí, 2.22, 2.55, que son velocidades del viento que no son tan dañinos para las construcciones, y lo único que nosotros tenemos, ¿qué creen que suceda? ¿Sí? Fíjense bien, aquí tenemos dos datos, uno de 5.55 y otro de 2.22, casi uno a la mitad del otro. Por sentido común, si yo tengo y va a incidir el aire aquí a 2.22 metros por segundo, el área de la ventana pues, tendría X metros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Y si tuviera yo que trabajar con este valor, el área de la ventana sería menor o mayor a esta cuando el viento es 2.22. ¿Cómo sería? Menor. Menor. Por sentido común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan grande el caudal de aire que va a entrar a una gran velocidad que entonces tengo que hacer mi abertura más pequeña. Voy a tener tal vez la misma cantidad de aire que tengo que acumular o renovar en el interior, pero lo hago a través de una abertura más pequeña, que si tuviera un aire con menor velocidad, pues tengo que abrirla para que el aire penetre y haga el mismo efecto de barrido en el interior del espacio, ¿sí? Aquí vemos en este esquema algunas estrategias en el diseño considerando al viento, ¿sí? Vean ustedes aquí, en esta imagen de este lado, estamos viendo que el viento llega a la perpendicular a 90 grados. Pues a lo mejor algunas ventanas que voy a diseñar en mi proyecto arquitectónico y voy a hacer que el aire entre por aquí. Debo de conocer que el aire va a entrar por ese lado. Tengo que investigar en el INEGI cuál es la velocidad, la dirección, la rosa de los vientos, para definir si mi aire va a entrar aquí. Pero si ustedes ven también, aquí tengo una barrera natural de vegetación, tal vez construida a propósito. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy captando el aire. ¿Sí? Estoy captando el aire y estoy utilizando barreras naturales del aire para, voy a decir, tomar todo el aire, casi el 100% del aire
que se incide sobre mi construcción, pues estoy diciendo, aire no te escapes para otro lado, vete para acá, todo para acá, ¿sí? Y entonces, de manera, en el diseño, arquitectónico, pues voy a poner los árboles, ¿no? Muchas veces cuando ustedes hacen sus proyectos, pues ahí le ponen vegetación, nada más para que se vea bonito, ¿no? ¿Sí? Pero con este conocimiento, pues ustedes pueden poner los árboles de tal manera que tomen la mayor cantidad de aire, ¿sí? Entonces hago esto. Aquí estamos viendo que la vegetación o los árboles, lo que tenemos, se abre un poquito para permitir que, o hacer que no todo el aire como acá se acumule en esta zona, sino que le permito que el aire pase a través de la construcción, a través de esa barrera, pues para no provocar aquí tal vez una turbulencia, ¿sí? Una turbulencia que lejos de ayudarme me puede perjudicar. Y entonces cuando el aire incide sobre las construcciones, aquí ven ustedes un signo positivo, un signo de más, el aire provoca una presión. Acuérdense que el aire es una masa, Una fuerza. ¿sí? Una fuerza. El aire es una masa y cuando incide y choca contra la construcción, hace una presión sobre esa construcción y aquí la presión es positiva. Es un empuje que está haciendo el aire y tenemos presión positiva. De hecho, cuando ustedes ven aires acondicionados, digo, no sé si se los platicaron, pero el efecto de inyectar aire a un espacio, estamos haciendo presión positiva, ¿sí? Hay una presión positiva. Del lado opuesto hay una presión negativa. ¿Qué significa esto? Que si yo viera esto en un corte, ¿sí? En un alzado, ¿cuál es el efecto del aire en esa construcción? Pues aquí yo tengo mi construcción, pues vamos a pensarla así, ¿sí? El aire viene en masa sobre esto, sobre esta construcción, y entonces el aire, el efecto que hace es un empuje y es una presión positiva, ¿sí? El aire encuentra un obstáculo y lo que hace, pues es esto, ¿no? Esto así. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue su camino, ¿sí? El aire sigue su camino porque, repito, como es una masa y encuentra un obstáculo que es una construcción, entonces cuando incide sobre este muro, sobre esta fachada, pues hay una presión positiva, una presión de empuje, ¿sí? Y como el aire hace este efecto así, tiene que librar este obstáculo. Aquí se presenta una turbulencia donde hay una presión negativa. Entonces el aire también es un elemento que succiona, ¿sí? La presión positiva es empujar, ¿sí? Empujar y va a entrar aquí por la abertura, ¿no? ¿Sí? Por esa presión positiva. Hace su efecto aquí y va a salir por este otro lado. Pero también hace esto, ¿sí? Y entonces aquí se provoca una turbulencia de tal manera que esto funciona como un extractor natural. ¿Sí? Es un extractor natural. En lugar de poner un equipo mecánico y poner un extractor para sacar todo el aire y renovar con aire nuevo, que está ese extractor, todos los extractores se considera que hacen una presión negativa, ¿sí? Negativa porque está succionando, está extrayendo ese aire. Entonces, hacerlo de manera natural es contemplar esto de esta manera para que aquí se genere la presión negativa y entonces por un lado entra, por otro lado va a salir, pero está succionando. ¿Sí? De manera natural. ¿Qué es el efecto básico de las chimeneas? Ahora ya casi no se consiguen chimeneas.
creo que hasta está prohibido, ¿no? Por la contaminación, ¿sí? O sea, sobre todo en la zona urbana, ¿no? Pues para que funcione una chimenea, ¿qué efectos tiene la chimenea? ¿Para qué hacemos la chimenea? La chimenea pues tiene un efecto o un uso en ciertas construcciones, sobre todo aquellas en donde el clima pues es frío, ¿no? Y entonces vamos a decir que una chimenea es un elemento que utilizamos para calentar los espacios, es una calefacción que funciona, pues es un, vamos a decir un cubo, por decirlo así, donde vamos a quemar leña. Esa leña produce humo, ese humo tiene que salir hacia el exterior, no me puedo poner a correr, pues, intoxicamos a todos, ¿no? Entonces, el efecto que hace la chimenea es precisamente eso, hace una succión. Para esto, yo tengo que entender aquí que aquí voy a tener mi chimenea con mis aberturas aquí, que haga precisamente este mismo efecto aquí. Entra el aire, hace su efecto aquí de renovación o de cambio de aire, pero de este lado hace una presión negativa, ¿sí? Una turbulencia que sirve como extracción, ¿sí? La chimenea hace ese efecto de extracción para que el humo que se produce aquí pues siempre vaya hacia arriba y siempre vaya hacia afuera. Si esto no lo provocamos, pues el aire, el humo se queda en el interior y nos va a intoxicar, nos va a matar a todos los cuates que estén adentro, porque el hecho de la combustión de la leña pues produce dióxido de carbono, que es dañino para nuestra salud, y en grandes cantidades pues obviamente nos va a aniquilar. Sabemos cuál es el umbral de cuál es lo máximo de dióxido de carbono que puede existir en un ambiente natural o en un ambiente interior sin provocar efectos. Acuérdense que vemos esa escala, ¿no? De 0.1% es lo máximo de cantidad de dióxido de carbono que podamos tener en el aire. Entonces, con la combustión de la leña, pues vamos a tener más del 0.1%. Entonces, eso va a provocar pues que se mueran las personas que están adentro por la eliminación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando se construye una chimenea debemos tener especial cuidado que esto funcione de manera adecuada, que el humo de la chimenea sí siempre vaya hacia arriba, ¿sí? Y que lo que es la chimenea ahí arriba, arriba de la azotea, pues tenga este efecto de presión negativa para que sirva como extracción. ¿Y ese efecto que se genera tiene que ver con la altura de la salida? Sí tiene que ver porque si yo lo pongo muy alto, pues tiene sus efectos en la cuestión de ¿cómo se llama? De la salida o la velocidad con que suba esto, ¿no? Si yo lo pongo más alto, pues puede tener más dificultades, ¿no? En que esto llegue hasta acá arriba. Y acá arriba, pues, la abertura tiene que ser de tal manera y en la dirección por donde llega el viento. Ya no llegaré con tanta presión, ¿sí? Sí, porque la presión más fuerte es aquí, cuando choca con la edificación, ¿no? Y a medida que libra ese obstáculo, pues obviamente la presión es menor, y obviamente la presión por el tamaño de la chimenea pues, también es menor, ¿sí? Pero se tiene que producir el efecto. Pero esta distancia también, si es muy larga, pues obviamente se va a dificultar más esa salida, ¿no? Entonces, tiene su chiste el diseño y la construcción de las chimeneas. Digo, hace muchos años yo construí por allá por el sur, una zona, pues, no tan fría, pero tampoco que justificara. Ahí más bien era, como era un fraccionamiento de viviendas residenciales, pues todas tenían chimenea, pero esa chimenea no era porque el lugar fuera muy menos, sino más bien era un valor agregado que tenía la construcción, pues para efectos comerciales, ¿no?
la gente en esos tiempos, pues, ay, no, mi casa tiene chimenea, ¿no? Cosas de ese tipo. Ahora, pues la verdad es que ya pocas construcciones, pues, te piden una chimenea, ¿no? A menos que tengas una construcción allá en el Ajusco, o de este lado de Naucalpan, por la parte más alta, donde son los lugares más fríos. Ustedes van a ubicar que en esas zonas que son frías, la mayoría tiene chimenea, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso. O sea, y les digo, el construir la chimenea tiene su chiste por la forma, por la garganta, que es donde tiene que circular el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros cuando las construíamos, inmediatamente hacíamos las pruebas para corregir antes de entregar, ¿no? Porque el aire tenía que, el aire contaminado, el humo del dióxido de carbono tenía que salir forzosamente, ¿no? Entonces, pues se hacían esas pruebas y si no funcionaba o se nos metía el aire hacia el interior, pues lo primero que hay que hacer es buscar la forma de corregirlo, ¿no? Y entonces también, así como pongo estos elementos aquí, yo puedo tener en mi edificación barreras. Yo puedo controlar la incidencia del aire, puedo provocar barreras. Si yo no quiero que esto incida totalmente sobre el área de mi fachada, pues yo puedo hacer una barrera de vegetación de tal manera que reduzca yo el área por donde va a incidir el aire. Entonces hago esto, ¿no? Con vegetación, con árboles, con elementos que me hagan que el área de incidencia sea menor. O simplemente no quiero el aire por ahí, pues ¿qué hago? Pues disminuyo o hago esto que estamos haciendo aquí, donde voy a hacer pasar el aire por una barrera natural de árboles y entonces la cantidad de aire pues va a disminuir aquí, ¿sí? Entonces yo estoy obstaculizando por una barrera la incidencia del viento y si venía a una velocidad, no sé, de 5.5 metros por segundo, con una barrera, ¿sí? Y voy a tener menos volumen de aire a una menor velocidad, ¿sí? Puedo hacer este tipo de barreras para lograr la incidencia, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer mi barrera de cualquier forma, tiene que ser parte del diseño, ¿no? Para lograr esa incidencia del viento, ¿sí? Bien, entonces finalmente llegamos a esta tablita donde podemos observar en estas gráficas. Aquí todavía está girada mi edificación, entonces el aire ya no llega a 90 grados, llega de manera diagonal, con un ángulo que tengo que medir físicamente en el plano y determinar cuál es este ángulo de incidencia del aire. Entonces, por un lado tenemos nuestra incidencia, el aire hace sus efectos de limpieza, de barrido, de ventilación y tiene un área de salida, ¿sí? En el otro ejemplo, que es en el que nos hemos basado de toda esta explicación, pues el aire llega a 90 grados, hace su proceso de barrido y tengo mi entrada y salida. Aquí el ángulo es diferente, 90 grados, aquí el ángulo de incidencia es 90 grados, es perpendicular, ¿sí? Y entonces con esta tablita yo tengo que determinar, para aplicar aquí en mi fórmula, sobre todo el factor de relación, cuál es la proporción entre el área de entrada y el área de salida. Dice aquí que el área de entrada, área de salida, entre el área de entrada. ¿Cuál es esa relación de proporción? Entonces, yo tengo que determinar, en este caso, dice área de salida entre el área de entrada. ¿Cuál es esa proporción? 1 a 1, que es lo que decía yo. En este caso, el salón tiene dos ventanas, una de entrada, otra de salida, y las dos, lo que estamos viendo, es que son del mismo tamaño, tienen el mismo diseño, la misma área de entrada y salida. Entonces la proporción, la relación de proporción es 1 a 1, ¿sí? Si yo busco cambiar esa proporción, que el área de salida es 4 veces
el área de entrada tiene una proporción 4:1, ¿sí? Y sería, esto es interpretarlo así, 4. Ya está acabando el semestre y también ya están acabando los pulmones. Aquí sería 4:1, siguiendo la misma interpretación, ¿no? 4:1, que sería el valor de relación de proporción es 4, ¿sí? Si yo divido 4 entre 1 es 4, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, como ya vimos que este valor salía de una ecuación que no vamos a desarrollar, entonces ya nos da que el valor del factor de relación es 1.38, ¿sí? Si tengo yo una relación, aquí está la de 1:1, por ejemplo, 1 entre 1 pues es 1, ¿no? 1 entre 1 pues es igual a 1, ¿sí? Esa es la proporción que aplicaría para aquí, para el salón, ¿sí? Y entonces ese valor de relación, el factor de relación, pues es 1. Si yo tengo 3:4, aquí, 3:4, o sea, el área de entrada, ¿sí? Es la tercera parte del área de salida, que es 0.75, ¿no? 3 entre 4, 3/4 es 0.75, y el valor de ese factor de relación es 0.85. Entonces, esta tablita cópiensela, fotografíenla para que la tengan, porque es la que van a utilizar para sus cálculos del área de entrada y área de salida. ¿Sí? ¿Ya quedó? ¿Ya está? ¿De qué depende eso? O sea, El diseño. O sea, ¿tú cómo lo quieres hacer? ¿Quieres hacer un diseño donde la ventana de aquí sea igual que la de allá? Es tu criterio, a final de cuentas, ¿sí? O yo quiero que aquí tenemos 4 ventilas, ¿no? Pues allá yo quiero que sean 2. ¿Cuál sería la relación? 2:1, ¿sí? O 4:2, que es lo mismo, ¿no? 4:2 es igual que 2:1, ¿no? Entonces, pero eso lo diseñamos nosotros. O sea, nosotros establecemos ese criterio, no hay una regla que diga, pues el área de entrada y el área de salida tiene que ser esto a fuerza, ¿no? Por eso hay esta tablita, porque pueden darse estas situaciones, y entonces tenemos esa relación de proporción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, aquí por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo pues, de lo que van a hacer ustedes en su análisis de ventilación, ¿sí? Dice aquí, el ejemplo cuya tasa de ventilación es de 146.7 metros cúbicos en 1 hora, con 3 cambios de aire necesarios para que el aire de esa habitación de 50 metros cúbicos ubicada en un centro urbano, acuérdense que este es el que nos va a establecer la calidad del aire, la ubicación del proyecto, donde se encuentra en un centro urbano, en una zona donde hay poca contaminación, o una donde hay mucha vegetación, y entonces me encuentro en una zona donde voy a tener aire puro, ¿sí? Este ejemplo que está aquí es lo que ya habíamos puesto inicialmente, ¿sí? Donde mi espacio arquitectónico es de 50 metros cúbicos de volumen, ¿sí? Del espacio. Hablamos que se requieren de 3 renovaciones, 150 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque buscamos cuál es la tasa de ventilación en un centro urbano. En un centro urbano, el rango de permitido máximo de dióxido de carbono, acuérdense que era 0.07, o sea, el 0.7%. No llegábamos al límite máximo, ¿no? Que es 0.1. El 0.1%
es la décima parte porcentual, y nuestro valor de rango de permitido de dióxido de carbono en un centro urbano es 0.07%. Entonces, al aplicar o hacer la operación, pues este 0.1% lo convierto ya en el sistema decimal y resulta que es 0.001 menos, esto acuérdense que viene en la fórmula de los artificios, menos el valor máximo permitido, 0.0007. ¿Sí? Entonces, aquí está multiplicado por 2. Este valor, si recuerdan, este valor, o sea, esta ecuación era así, ¿no? En este caso era S entre C1 y C0, ¿no? S entre C1 menos C0. ¿Sí? ¿Qué era ese? A ver si recuerdo. ¿Qué era ese? Porque aquí tenemos un valor de 0.22, ¿no? 0.022. ¿Pero qué era ese? El volumen de CO2 emitido por persona. Exactamente. Es el volumen que produce cada persona de dióxido de carbono, el volumen de dióxido de carbono que produce cada persona. Obviamente, en el primer planteamiento decimos que una persona sentada, a veces sin hacer una actividad física fuerte, producía 0.15, ¿no? Algo así, 0.15 metros cúbicos por hora. Aquí se trata de dos personas, ¿sí? Dos personas, ¿sí? Dos personas que están en esa habitación haciendo una actividad X que me produce, en lugar de 0.15, me produce 0.022 metros cúbicos de dióxido de carbono. Pues a lo mejor están haciendo ejercicio, algo, no sé, y están produciendo una mayor cantidad de dióxido de carbono de lo normal, como si estuvieran sentados pasivos sin hacer nada, ¿sí? Y entonces aquí dice, a la hora de hacer esta sustitución, dos personas que van a estar en el lugar que producen esa cantidad de dióxido de carbono, dividido entre el máximo que no puedo rebasar, que es el 1% de CO2, en las condiciones que estoy contemplando dentro de un centro urbano, que es el 0.07%, y entonces resulta que yo necesito 146.7 metros cúbicos de aire, ¿sí? Por esas dos personas que están allí haciendo una actividad, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es redondear, ¿sí? Si el local mide 50 metros cúbicos y yo voy a requerir, voy a hacer aquí lo redondeamos a 150 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas renovaciones tengo que hacer? ¿Qué hemos hecho? Dividir 150 metros cúbicos que se requieren entre el volumen del local, que son 50 metros cúbicos, ¿sí? Y entonces esto me da 150 entre 50, me da tres renovaciones que tengo que hacer de aire, ¿sí? En una hora, sí, todo es en una hora, ¿sí? Y dice aquí, determinar las dimensiones de las ventanas de entrada y salida si la relación área de salida es 3 a 4. ¿Sí? O sea, eso yo lo determino para que me entiendan. Y va a ser parte de mi diseño. Yo de qué tamaño va a ser esta ventana y de qué tamaño va a ser esta otra. Y cuál es la relación de proporción. O cuál es esa relación de proporción que yo quiero encontrar. ¿Sí? Dice que el área de salida, ¿sí?, es 3, el área de entrada es 4, ¿no? Área de entrada, área de salida entre área de entrada, ¿sí? 3 a 4.
si la velocidad del viento es de 12 kilómetros por hora. Ya tengo esos datos del INEGI, del observatorio, donde tengo los valores de velocidad del viento. El INEGI o la estadística de donde yo tomé el dato dice viene en kilómetros por hora y me dice que son 12 kilómetros por hora. ¿Qué hago? Pues tengo que convertir esos 12 kilómetros por hora a metros por segundo, que en este caso serían 12 kilómetros, serían 12.000 metros entre 3.600 segundos. En este caso, no sé si ya ven por aquí. Sí, está abajo. Dice Aquí. 12.000 entre 3.600 puede tener 3.33 metros por segundo. ¿Sí? Esa va a ser mi velocidad que voy a sustituir aquí en esta ecuación, ¿no? Y entonces, si yo de esta ecuación dice que son 150 metros cúbicos en una hora, yo divido 150 metros cúbicos entre 3.600 segundos, pues tengo este valor, ¿no? Tal vez no me sirva mucho, pero ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Eso qué es? Ese valor que se... Pues es el valor de todo el volumen que necesito, que voy a tener que suministrar un caudal, un gasto de 150 teníamos aquí, o vamos a hacer aquí, este es el volumen, dijimos, de lo que requerimos de aire, ¿no? Para tener ese volumen de aire en una hora, pues vamos a saber, vamos a determinar cuánto tiene que entrar por segundo. Si yo necesito 150 metros cúbicos en una hora, ¿cuántos metros cúbicos tienen que entrar por segundo? ¿Sí? Por cada segundo. Entonces divido 150 metros cúbicos entre 3.600. Necesito que aquí entren 0.042 metros cúbicos cada segundo. ¿Sí? Y luego aquí el factor de relación dice, ¿de dónde lo obtenemos? De la tabla. Dijimos aquí que nuestra relación de proporción es ¿cuánto está? 3 a 4, ¿no? Sí, 3 a 4, ¿sí? Y entonces me voy a regresar a la tablita, que teníamos anteriormente. Aquí está, 3 a 4, aquí está. La relación de proporción es 0.75, pero el factor de relación es 0.86. De ahí lo vamos a tomar. ¿Sí? Y entonces, por eso es que tenemos aquí. Ay, no lo habías copiado, ¿ya ves? Entonces, de esta tablita vamos a tomar el factor de relación para aplicarle a nuestro proyecto. Entonces aquí, factor de relación 0.86. El área de entrada, pues es la que necesitamos conocer, ¿sí? Y entonces, el ángulo de incidencia para este caso, pues es 90, ¿no? Entra el aire, entra perpendicular a 90 grados, ¿sí? Y luego entonces la velocidad, bueno, ya tenemos la velocidad del viento que ya determinamos aquí, 3.33 metros por segundo. Si mi abertura de la ventana fuera cuadrada, ¿cómo determino el área de un cuadrado? Pues lado por lado, ¿no? O lado al cuadrado o A por A cuadrada, ¿sí? Y entonces, esto, pues la raíz cuadrada de lo que ya fue encontrado, ¿no? Entonces, sustituyo en esta ecuación, que es la que ya teníamos anteriormente, donde Q es igual a 0.6 por el factor de relación, por el área de entrada a la ventana, por la velocidad del viento, por el ángulo de incidencia. Entonces yo tengo aquí ya cuánto es el aire, la cantidad de aire que tengo que suministrar, que fue
0.042 metros cúbicos por segundo. Este valor es este, ¿sí? Es igual al factor de relación, a 0.6 por el factor de relación, 0.6 por 0.86 que tuve en la tabla, por el área de entrada, que es la que no conozco, ¿sí? Por la velocidad del aire, que serían 3.33 metros por segundo, aquí está, por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados es el seno del ángulo que llega, del viento que llega perpendicular, ¿sí? Y entonces, si desarrollamos todo esto y despejamos el valor del área de entrada, que es el que no conozco, entonces voy a tener así mi ecuación: 0.042 metros cúbicos por segundo divididos entre 0.6 por 86 es 0.52 por la velocidad del aire, que son 3.33 metros por segundo, por 1. ¿Por 1 por qué? Porque el seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Seno de 90 grados. ¿Sí? Y entonces dice que necesito una ventana o un área de ventana de entrada de 0.024 metros cuadrados. Si fuera cuadrada, ¿sí?, pues tengo que calcular cuánto mide cada lado. Dice aquí que con una abertura de 0.15, ¿sí?, o 0.155 es lo que debe medir el lado de cada ventana, si fuera cuadrado. Acuérdense que, digo, esto es para efectos de que ustedes lo entiendan, ¿sí? Pero su diseño de cancelería de las ventanas, ¿sí?, vamos a ver si me entienden. Yo tengo un cancel aquí con ciertas medidas, ¿sí?, que no sé, pero es un cancel que tiene un fijo y una cornisa, ¿sí? Esa ventana yo la puedo abrir, no sé, vamos a pensar que mide 2 metros, ¿no? Aquí quiero hacer esta aclaración para que no pensemos que pues mi ventana puede ser así solamente, ¿no? Yo tengo una ventana, un cancel que mide 2 metros, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo corra esta, yo voy a tener la posibilidad de que se abra 1 metro, ¿sí? 1 metro. Y vamos a pensar que de altura, no sé, tiene 1.20, ¿no? 1.20. ¿Sí? Con este cálculo que acabamos de hacer, nos estamos diciendo que la ventana, estamos diciendo que así de manera, yo voy a decir que esta ventana me va a venir 0.15, porque es una ventila, ¿no? Ese diseño desde hace muchísimos años, donde las ventanas se construyen de esa manera, ¿no? Pero si esto, yo quiero que mi ventana tenga un área de 0.024 metros cuadrados, yo esta ventana la voy a correr de tal manera que voy a decir que si la corro y la abro nada más hasta aquí, con la intención de que esta área por donde va a entrar el aire tiene que ser del área igual a 0.024 metros cuadrados, ¿sí? Tengo la posibilidad de abrirla toda, ¿no?, al 100%, y tengo un área de 1 metro cuadrado, de 1.20 metros cuadrados. Pero yo, para que entre la cantidad de aire necesaria, nada más necesito 0.024 metros cuadrados, ¿sí? Entonces esos 0.024
0.024 cuadros yo puedo correr la ventana hasta cierta abertura sin modificar mi diseño y voy a poder penetrar la cantidad de aire necesario para hacer la renovación del aire 3 veces con tantito que la abro. Entonces, si esto mide 1.20, ¿cuánto lo tengo que abrir? El área que yo necesito son 0.024 metros cuadrados. ¿Sí es así? Sí. Entonces, este sería un rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, esa área sería un mínimo, pero nosotros... Ese sería un mínimo, pero tú puedes abrirla toda, ¿no? Y entonces esa renovación va a ser más rápido, no en una hora, la pones media hora, 20 minutos, ya hiciste ese proceso, ¿no? Sí, también, por ejemplo, no creo que existan ventanas de que a medida mínima, debes de irte como a la aproximado. Y sobre todo te debes ir al diseño, cómo vas a diseñar tu ventana, y para que se produzca eso, vas a tener que abrir la corrediza como mínimo a que tengas un área de 0.024. ¿Cuánto lo tienes que abrir? Habría que calcular. Sí. Esa área es solo ventana. Esa es la área de entrada. La de salida depende De la proporción. Sí. Pero aquí lo que nos interesa es cuánto lo vamos a abrir para tener las condiciones de renovar el aire, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues sí tiene que ver la área de salida, pero va en relación ya a la proporción. Si la ventana de entrada es 0.024 metros cuadrados, entonces, de acuerdo a esa proporción que establecimos inicialmente, ¿cuánto sería la abertura que debe tener el área de salida? ¿Sí? Bien, en este caso, si yo quiero saber cuánto lo tengo que abrir, esta ventana, ¿sí? Y cuánto, entonces tengo, este es un rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el área de un rectángulo es igual, vamos a decir, a por B, o el ancho por la altura, ¿no? Bueno, A por B. ¿Sí? Este es A, y este es B. ¿Sí? Y entonces A por B, ¿sí? A por B mide A por B mide 0.024. De estos yo ya conozco uno, que sería B, ¿no? Que es la altura. Entonces, el área, que son 0.024 metros cuadrados, es igual a A, que no conozco, por B, que sí conozco, que mide 1.20, porque este ya está determinado por la altura de la ventana, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el valor de A para que se produzca esta área? Entonces sería 0.024 metros cuadrados entre 1.20 metros. Al dividir metros cuadrados entre metros, aquí en el resultado me van a dar en metros, y debo dividir 0.024 entre 1.20, ¿cuánto es? 0.02. 0.02. ¿Esto qué es? Pues con que abra yo 2 centímetros la ventila aquí, 2 centímetros. Con que lo abra yo 2 centímetros, con ese entra la cantidad suficiente para que a cabo de una hora yo renueve 3 veces el volumen del aire interior, para que al cabo de una hora pueda penetrar por esa ventana 150 metros cúbicos de aire. ¿Sí? Ese es el plan. Y no tiene que ver con el diseño de mi ventana, ¿no? Eso debería ser. Tú la abres completo, necesitas con 2 segundos que la abras con esa velocidad de aire, con eso vas a tener 150 metros. Y si no, también experimenta con su casa. Es una forma práctica de entender todo esto, ¿no? Si yo abro mi ventana, está haciendo mucho aire, 5.55 metros de velocidad del aire, le abro 2 centímetros y con eso voy a tener suficiente para ventilar. ¿Qué quiero ventilar mejor? Le abro todo. ¿Cuántos hacemos eso, no? De ventilar y abrir toda la ventana completamente. Sobre todo en las mañanas, sobre todo en las tardes o mediodía, que tengo condiciones específicas, condiciones climáticas interiores de manera específica.
y yo para refrescar o renovar, pues abro la ventana. Para ir a la velocidad del aire. Sí. Ya lo dijimos hace rato. Que tenemos que, de estadísticas, tenemos que sacar el comportamiento del aire de un tiempo mínimo de 10 años para que yo de manera general aplique de cómo se observa el aire. Sí, tienen razón, hay veces que vienen rachas de mayor velocidad, hay veces que está pasivo como ahorita el aire. Digo, sí hay aire, se ve el movimiento de los árboles, pero es muy baja la velocidad. ¿Sí? O sea, tú calculas con un promedio de velocidad del aire, ¿sí? Para establecer esa condición también mínima. Ese es lo menos que puedes abrir, lo debes de abrir la ventana para que entre aire. ¿Qué más preguntas hay? ¿No? ¿No está bien claro? Yo quiero que empiecen a trabajar con su proyecto, que por lo menos me hagan un espacio, una estancia comedor, una recámara, ¿sí? Que hagan un ejercicio pues, para que surjan las dudas. Si no lo hacen, lo van a querer hacer a la mera hora y entonces ya se acabó el curso y ya no conocen nada. Como tal, el resultado de la solución de tasa de ventilación, Sí, de 140 y no sé cuántos a 150 para efectos del ejercicio. ¿Se puede hacer eso?